Hola a todos, bienvenidos a este tutorial matemático sobre cálculos de presión de vapor con isoteniscopio. Mi nombre es Janet Corredor del Instituto de Química de la Universidad de Antioquia. En esta sesión trabajaremos con datos experimentales reales obtenidos por estudiantes en el laboratorio, lo que les permitirá comprender cómo se procesan y analizan datos de mediciones de presión de vapor utilizando este equipo. Los objetivos de este tutorial son muy específicos. Aprenderán a calcular la presión manométrica a partir de las lecturas del isoteniscopio. Determinar la presión atmosférica en Medellín usando la fórmula barométrica. Y calcular la presión de vapor del etanol a diferentes temperaturas. Además, aplicarán la ecuación de Clausius-Clapeyron para determinar propiedades termodinámicas como la entalpía de vaporización, la temperatura de ebullición y la entropía de vaporización. Finalmente, aprenderán a construir gráficos como presión versus temperatura y logaritmo natural de la presión versus el inverso de la temperatura, así como a calcular errores experimentales comparándolos con los valores de referencia. Comencemos revisando los datos que utilizaremos. Tenemos dos tipos de datos, datos experimentales y constantes de la literatura. En cuanto a los datos experimentales, trabajaremos con etanol a temperatura ambiente de 27 grados Celsius. La tabla muestra 11 mediciones. La temperatura varió desde 73.5 hasta 65.4. Para cada temperatura tenemos las alturas H1 y H2 de las ramas del manómetro de mercurio. Por otro lado, de la literatura tomamos la entalpía de vaporización del etanol a diferentes temperaturas. A 27 grados Celsius, la temperatura del laboratorio, 69.4 grados Celsius, la temperatura promedio del rango de temperaturas medidas y a una atmósfera de presión, que son las condiciones estándar. También la temperatura de ebullición en estas mismas condiciones y la constante de los gases expresada en Joule sobre mol por Kelvin. Ahora veamos qué cálculos realizaremos en este tutorial. Primero, calcularemos la presión manométrica, que es simplemente la diferencia de altura entre las dos ramas del manómetro de mercurio. Luego, convertiremos esta presión de centímetros a milímetros de mercurio. Un paso crucial será determinar la presión atmosférica en Medellín usando el sitio web de Hyperphysics. Después, calcularemos la presión de vapor del líquido restando la presión manométrica de la presión atmosférica. También realizaremos conversiones de temperatura de grados Celsius a Kelvin y calcularemos el inverso de la temperatura absoluta y el logaritmo natural de la presión, valores necesarios para aplicar la ecuación de Clausius-Clapeyron. Continuando con nuestro plan de trabajo, construiremos dos gráficos fundamentales, presión versus temperatura y logaritmo natural de presión versus el inverso de la temperatura. A partir de estos gráficos obtendremos ajustes numéricos que nos permitirán determinar la temperatura de ebullición y su error relativo. También calcularemos la entalpía de vaporización y la entropía de vaporización, comparando en cada caso nuestros resultados experimentales con los valores reportados en la literatura mediante el cálculo del error relativo. Antes de comenzar con los cálculos principales, repasemos las conversiones fundamentales que utilizaremos constantemente. Para convertir temperatura de grados Celsius a Kelvin, simplemente sumamos 273.15 al valor en Celsius. Por ejemplo, nuestra temperatura ambiente de 27 grados Celsius equivale a 300.15 Kelvin. Para convertir longitud, recordemos que un centímetro de mercurio equivale a 10 milímetros de mercurio. Así que 2.7 centímetros son 27 milímetros de mercurio. Finalmente,
La constante de los gases R la expresamos en kilojoules. 8.314 joules sobre Kelvin por mol equivale a 8.314 por 10 a la menos 3 kilojoules sobre Kelvin por mol. Esta conversión es importante porque trabajaremos con entalpías en kilojoules. Comencemos con el primer cálculo, la presión manométrica. Esta es la variación de altura entre las dos ramas del manómetro de mercurio. La fórmula es simple. Delta H es igual a altura 1 menos altura 2. Tomemos como ejemplo la segunda medición de nuestra tabla. 124.6 menos 121.9 milímetros de mercurio nos da 2.7 centímetros de mercurio. Para expresar este resultado en milímetros de mercurio, que es la unidad estándar, multiplicamos por el factor de conversión 10 milímetros sobre centímetro, obteniendo 27 milímetros de mercurio. Este procedimiento lo repetiremos para cada una de las 11 mediciones. Ahora necesitamos determinar la presión atmosférica en Medellín. Como la ciudad está a 1.465 metros sobre el nivel del mar, la presión atmosférica es menor que al nivel del mar. Utilizaremos la fórmula barométrica. Los datos que necesitamos son la altura de Medellín, 1.465 metros, la temperatura del laboratorio de 27 grados Celsius y la presión atmosférica al nivel del mar de 760 milímetros de mercurio. Al aplicar esta fórmula, obtenemos que la presión atmosférica en Medellín es 643.22 milímetros de mercurio. Este valor lo utilizaremos en todos nuestros cálculos subsecuentes. Como ya les mencioné, existe una herramienta muy útil en línea para calcular la presión atmosférica, el sitio web de Hyperphysics. En la pantalla pueden ver la interfaz de esta calculadora. Simplemente introducen la presión atmosférica al nivel del mar, que en nuestro caso es 760 milímetros de mercurio. La altura en metros, que es 1.465 metros para Medellín. La temperatura ambiente, que en nuestro caso fue 27 grados Celsius. La pueden escribir en grados Celsius o en Kelvin. Y la masa molecular del aire, que es aproximadamente 29 gramos sobre mol. La calculadora automáticamente nos proporciona la presión a nuestra altura. Les recomiendo familiarizarse con esta herramienta, ya que es muy precisa y ampliamente utilizada en física y química. Ahora podemos calcular la presión de vapor de nuestra muestra de etanol. La fórmula es: presión de vapor de la muestra es igual a la presión atmosférica menos la presión manométrica. Utilizando nuestros valores calculados previamente, 643.22 milímetros de mercurio de presión atmosférica menos 27 milímetros de mercurio de presión manométrica, obtenemos 616.22 milímetros de mercurio como la presión de vapor de la muestra. Físicamente, esto significa que a esta temperatura específica, las moléculas de etanol en fase de vapor ejercen esta presión sobre las paredes del recipiente cuando el sistema está en equilibrio. La ecuación de Clausius-Clapeyron es fundamental en termodinámica. Relaciona la presión de vapor con la temperatura. La forma más común es: el logaritmo natural de la presión 2 sobre la presión 1 es igual a menos el cociente de la variación de la entalpía de vaporización sobre la constante de los gases multiplicado por la diferencia del inverso de la temperatura 2 menos el inverso de la temperatura 1. Sin embargo, para nuestro análisis gráfico utilizaremos la forma lineal. El logaritmo natural de la presión es igual a menos el cociente de la variación de la entalpía de vaporización sobre la constante de los gases
multiplicado por el inverso de la temperatura más una constante C. Esta ecuación tiene la forma de una línea recta, igual a y es igual a x más b, donde la pendiente negativa menos m es igual a la variación de la entalpía de vaporización sobre la constante de los gases y b es el intercepto de la recta. De aquí podremos obtener la entalpía de vaporización. Para poder graficar la ecuación de Clausius-Clapeyron en su forma lineal, necesitamos calcular dos valores para cada medición. Primero, el inverso de la temperatura absoluta. Por ejemplo, 1 sobre 300.15 Kelvin es igual a 0.00333 Kelvin a la menos 1. Y el logaritmo natural de la presión de vapor de la muestra, tenemos, por ejemplo, que para 616.22 el logaritmo natural es 6.42. Estos dos cálculos los realizaremos para todas nuestras mediciones. El inverso de la temperatura será nuestra variable independiente en el eje X, en el eje de las abscisas, y el logaritmo de la presión será la variable dependiente en el eje Y, el eje de las ordenadas. Aquí tenemos la tabla completa con todos los cálculos realizados. Observen las cuatro columnas: temperatura en Kelvin, la presión de la muestra en milímetros de mercurio, el inverso de la temperatura en Kelvin a la menos 1 y el logaritmo natural de la presión. Notemos algunas características importantes. La temperatura va disminuyendo desde 346.7 hasta 338.6, mientras que la presión también disminuye desde 643.2 hasta 444.2 milímetros de mercurio. Esto tiene sentido físico. A menor temperatura, menor presión de vapor. La temperatura promedio de ebullición experimental, en este caso, es 345.6 Kelvin. Con estos datos ya estamos listos para construir nuestros gráficos. Aquí veremos los dos gráficos fundamentales de nuestro análisis. A la izquierda, el gráfico de presión versus temperatura. Muestra una relación lineal con pendiente positiva, un coeficiente de correlación de 0.9743, lo que indica un excelente ajuste lineal. A la derecha tenemos el gráfico del logaritmo natural de la presión versus el inverso de la temperatura. También muestra una relación lineal con pendiente negativa, un coeficiente de correlación de 0.9749. Este segundo gráfico es particularmente importante porque su pendiente contiene información directa sobre la entalpía de vaporización, como veremos en el siguiente cálculo. Ahora calcularemos la entalpía de vaporización experimental. Del gráfico anterior obtuvimos que la pendiente es igual a menos 4187.5 Kelvin. Según la ecuación de Clausius-Clapeyron, menos m es igual a delta H de vaporización sobre R. Despejando delta H de vaporización es igual a menos el valor de la pendiente obtenida por la constante de los gases. La variación de entalpía de vaporización para el etanol es igual a 34.81 kJ sobre mol. Ahora, para calcular el error relativo de nuestro experimento, comparamos el valor obtenido con el valor de referencia a la temperatura promedio experimental, que es 39.30 kJ sobre mol. El porcentaje de error obtenido es de 11%. Este error es razonable para un experimento de laboratorio. De la ecuación linearizada de Clausius-Clapeyron podemos despejar la temperatura de ebullición. La fórmula queda que la temperatura de ebullición es igual al delta H de vaporización sobre R, que multiplica la diferencia del valor del intercepto menos el logaritmo natural de la presión. En este caso, el valor de la presión que emplearemos
es la presión atmosférica de Medellín a la temperatura del laboratorio. Sustituyendo los valores, obtenemos que la temperatura de ebullición es igual a 346.7 Kelvin. Noten que este resultado es exactamente igual al que obtuvimos en la tabla de datos, lo cual confirma la consistencia de nuestros cálculos. Este método es particularmente útil porque aprovecha directamente los parámetros del ajuste lineal y nos permite calcular la temperatura de ebullición a cualquier presión simplemente cambiando el valor de P en la ecuación. Esta es una demostración de cómo la ecuación de Clausius-Clapeyron en su forma lineal nos da información termodinámica completa del sistema. Ahora, para evaluar la calidad del resultado obtenido de la temperatura de ebullición, necesitamos previamente calcular la temperatura de ebullición de referencia. Para ello, vamos a emplear la ecuación de Clausius-Clapeyron para despejar la temperatura T2. Así que vamos a emplear el delta H de vaporización a temperatura ambiente que está reportado en la literatura. La presión atmosférica de Medellín es considerada como P1. La presión atmosférica a nivel del mar, que es considerada como P2 y es igual a 760 milímetros de mercurio. La temperatura de ebullición obtenida, T1, es igual a 346.7 Kelvin. Y T2 es nuestra temperatura de referencia. Al sustituir todos los valores, obtenemos que la temperatura de referencia es 350.7 Kelvin. Ahora, el porcentaje de error relativo de la temperatura de ebullición obtenida es igual a 1.2%, y este es un resultado excelente. Finalmente, calcularemos la entropía de vaporización. La entropía de vaporización se define como delta S de vaporización es igual al delta H de vaporización dividido entre la temperatura de ebullición. Usando nuestros valores experimentales y multiplicando por 1000 para convertir a joules, obtenemos que es igual a 100.43 joules sobre Kelvin por mol. Para el valor de referencia, utilizamos los valores reportados en condiciones estándar, que son delta H de vaporización 42.41 kJ sobre mol dividido entre 351.6 Kelvin. Multiplicado por 1000 nos da 120.6 Joule sobre Kelvin por mol. El error relativo es igual a 17%. Este error es mayor que en los casos anteriores, lo cual tiene sentido porque la entropía depende de dos cantidades medidas, acumulando así los errores de ambas. Resumamos todos nuestros resultados en esta tabla final. Para la temperatura de ebullición obtuvimos un valor de 347 Kelvin con un porcentaje de error de 1.2%. La entalpía de vaporización obtenida 34.81 kilojoules por mol, con un porcentaje de error de 11%. La variación de entropía de vaporización igual a 100.43 joules sobre Kelvin por mol, con un porcentaje de error de 17%. Los valores de referencia calculados. La temperatura de ebullición con un valor de 350.7 Kelvin y la variación de entropía de vaporización de 120.6 Joule sobre mol por Kelvin. En general, estos resultados son muy buenos, considerando las incertidumbres experimentales típicas de un laboratorio de enseñanza. El coeficiente de correlación cercano a 1 en ambos gráficos confirma la validez de la ecuación de Clausius-Clapeyron. Felicitaciones por completar este tutorial. Ahora son capaces de procesar datos experimentales del isoteniscopio de manera sistemática, aplicar la ecuación de Clausius-Clapeyron para determinar propiedades termodinámicas, interpretar gráficos termodinámicos y extraer información cuantitativa valiosa. También han aprendido
a evaluar la calidad de sus resultados mediante el cálculo de errores relativos y han profundizado su comprensión de la relación entre presión de vapor y temperatura desde una perspectiva termodinámica. Antes de terminar, recordemos algunos conceptos claves. Primero, la presión de vapor no aumenta linealmente, sino exponencialmente con la temperatura. De ahí la importancia del gráfico logarítmico. Segundo, la ecuación de Clausius-Clapeyron que utilizamos asume que la entalpía de vaporización es constante en el rango de temperatura estudiado, lo cual es una aproximación válida para rangos pequeños. Tercero, los errores experimentales pueden tener múltiples fuentes: imprecisión de las lecturas del manómetro, dificultad en controlar exactamente la temperatura y las impurezas en la muestra del líquido o la presencia residual de aire en el sistema. Hemos llegado al final de este tutorial sobre cálculos de presión de vapor con isotoniscopio. Espero que les haya sido útil y que ahora se sientan más seguros al procesar sus propios datos experimentales. Si tienen preguntas adicionales, pueden contactarme en el correo que aparece en pantalla. Les recomiendo consultar los libros de referencia que aparecen aquí para profundizar en los conceptos termodinámicos. Si este video les ayudó, no olviden darle like, suscribirse al canal y compartirlo con sus compañeros. Déjenme sus comentarios y preguntas abajo. Muchos éxitos en sus experimentos y hasta la próxima.